Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves a las 7:30 de la noche, estamos en un encuentro con la educación, un encuentro en Rompe el Muro, el programa educativo de la Radio Voz Andina Internacional. En esta noche vamos a hablar de un tema importante. Se plantea que la formación docente está directamente relacionada con la mejora del rendimiento de los estudiantes. Esa es como una hipótesis de partida y en verdad los procesos de formación docente significan mucho para la transmisión de conocimientos, para las metodologías adecuadas, para el conocimiento y el manejo preciso de la enseñanza de las diferentes ciencias. Y para ello, en esta noche, pues tenemos una invitada, una académica canadiense que está con nosotros para conversar sobre este tema de formación docente. Ella es Patricia Haude, es canadiense, es profesora del Departamento de Idiomas de la Universidad de Guanajuato en México desde el 2002, primero como profesora de inglés como segunda lengua y después, desde el 2011, como una profesora principal de la facultad. Es coordinadora del programa de la licenciatura de enseñanza del inglés como segunda lengua, imparte docencia en los programas de inglés, español como segunda lengua y la maestría de formación docente. Fue también profesora de inmersión en el francés en Canadá. Obtuvo su PhD en estudios educativos en la adquisición de idiomas de la Universidad McGill en el 2019 y tiene una maîtrise d'enseignement, una maestría de enseñanza de idiomas por la Universidad de Sherbrooke y una licenciatura en psicología por esa misma universidad. Sus intereses de investigación están principalmente en las áreas del análisis de las prácticas reflexivas de los docentes y, por supuesto, en la enseñanza de los idiomas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta noche. Quizás un dato como para iniciar. ¿Qué es la formación docente de manera general? ¿Qué ámbitos ocupa? Cuéntanos, por favor. Bueno, muchas gracias primeramente por invitarme a su programa de radio. Me acabo de enterar del programa. Me da mucho gusto ser parte de esta plática. La formación docente para mí representa una herramienta en la sociedad actual para hacer un cambio, para transformar la sociedad en la cual nos encontramos. ¿Qué significa la formación docente? Significa el uso de herramientas, digamos, para metodologías de enseñanzas que tienen que demostrar que funcionan en el contexto. El contexto de cada salón de clase, de cada aula, es muy distinto de un lugar a otro, dentro de una misma institución también. Entonces, la formación docente es esto, es la forma de poder enseñar el conocimiento para que los estudiantes puedan maximizar su potencial de aprendizaje dentro del aula.
La formación docente permite la potencialización del conocimiento. Es una forma de trabajar para que los profesores tengan la mejor manera de trabajar dentro del aula. Hay muchas formas de formar docentes. La práctica y la teoría son cosas que van de la mano, que tienen que ir de la mano. Entonces, la formación docente permite hacer el puente entre la teoría y la práctica para poder aplicarlo en el aula. Muchas gracias, Patricia. Queridos amigos, entonces, ¿es esta la formación docente como una gran herramienta? Y nos comenzabas diciendo que se debe mirar el contexto particular. No es lo mismo hacer formación docente, qué sé yo, en Canadá, que en México, que en Ecuador, que en China, ¿no? Es un contexto particular. Y también las herramientas necesarias para aquello. ¿Qué garantizan que haya una buena formación docente? ¿Qué elementos crees que son los indispensables para tomarse como pilares para hacer una buena formación docente? Bueno, se trata de programas educativos, de planes de estudios que están adecuados al contexto y al programa de enseñanza que se quiere desarrollar. También la formación de los mismos profesores dentro del programa de estudios tiene que ser con profesores formados, preparados, con alguna, bueno, filosofía, pero también conocimiento de lo actual en cuestión de enseñanza. Son profesores que hacen investigaciones también. Entonces, están trabajando día con día con la realidad que se encuentra dentro del aula. Son profesores que tienen la capacidad humana también de detectar, porque tenemos que estar muy al pendiente de los alumnos también. Trabajamos también en proyectos de deserción escolar y el contacto humano del profesor con sus alumnos, la forma de relacionarse. Todos estos elementos hacen que la formación docente permite un buen aprendizaje en el futuro docente que se está formando, obviamente, para ser docente en algún área, algún área, ¿no? Del conocimiento. Se trata también de la filosofía de la institución en donde se encuentra el plan de estudios, ¿sí? Que la filosofía de cuáles son las herramientas que nos permiten enseñar y llevar a cabo este proceso de aprendizaje-enseñanza. Entonces, pues hay muchos factores que estén involucrados en un buen programa, ¿no? Una buena formación docente. También implica que los estudiantes, los mismos alumnos del programa, estén involucrados en su aprendizaje, que sean autónomos, que se puedan desarrollar y aprender a desarrollarse por sí mismo, buscar esta forma de buscar respuestas a cualquier duda y preguntas que pudieran tener. Es importante también para el estudiante que se está formando para ser docente, pero también para su futuro, su desarrollo profesional a futuro. Esta inquiry, esta investigación, esta forma de buscar más allá, ¿no? Las respuestas a preguntas que pudiera tener. Y yo comenzaba diciendo un poco desde esa hipótesis general que dice que maestros muy bien formados pues dan alumnos que se desempeñan en todo su potencial. Y sin embargo, tú desde tu experiencia,
¿Crees que esto es así? ¿Es suficiente? ¿O definitivamente es muy determinante? Pues que hay también otros factores que colaboran para este rendimiento. ¿Te refieres a los profesores en programas de formación docente? Pues sí, el profesor es muy importante, pero no es la única razón o el único elemento que colabora en desarrollar a futuros profesores que van a ser exitosos, que van a ser capaces de transmitir el conocimiento, pero no es solamente la transmisión de conocimiento, es la parte humana también que se tiene que desarrollar, y eso tiene mucho que ver con el propio alumno, ¿sí? No todo es responsabilidad del docente en un aula. Existen muchos factores, ¿sí? Entonces sí, el profesor tiene que estar bien formado, pero aparte el alumno tiene que querer estar ahí, tiene que dar todo lo mejor que puede. El plan de estudio tiene que estar adecuado. Las condiciones sociales en las cuales se encuentra el estudiante que está estudiando para formarse también tiene mucho que ver con el desarrollo, el pleno desarrollo del alumno, ¿no? Son muchas cosas que implican que hacen que el alumno se desarrolle a su máximo potencial. Digo, tenemos contextos muy complejos, muy difíciles, dependiendo de la sociedad en la cual se encuentra el programa. Hay que ver muchas cosas en cuanto al desarrollo de profesores. Desarrollo de los profesores. Queridos radioescuchas, queridos amigos, estamos pues conversando sobre esto. Ustedes, muchos de ustedes son docentes, son estudiantes también, y miran con interés y evalúan sus propios desarrollos como maestros, y los estudiantes pues nos evalúan también a los docentes continuamente. Vamos a una pequeña pausa musical, una hermosa canción, y luego regresamos a conversar un poco más con la doctora Patricia Hout, ¿cómo es la pronunciación? Hout, es la doctora Patricia Hout en el tema de esta noche, formación docente. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, el programa de los jueves a las 19:30, conversando sobre temas de educación. Esta noche estamos hablando con Patricia Hout de la formación docente. Tu área particular de trabajo son los idiomas. Tú eres profesora de inglés, de español, de francés. Eso va más allá, querido Radio Escuchas, que saber hablar y escribir los idiomas. La enseñanza de los idiomas tiene una metodología particular, una pedagogía y didáctica particulares que no es muy fácil de hacerlo solamente con saber hablar o escribir un idioma. En los procesos de formación docente, tú formas profesores de idiomas. ¿Qué temas son los que se trabajarían en formación docente a profesores de idiomas? Gracias por la pregunta. En particular, para desarrollar
a profesores de idiomas, se necesita mucho el enfoque interactivo, donde la práctica de los idiomas en contexto de situaciones auténticas, lo más posible, lo más cerca a la realidad, para que los alumnos vayan practicando, vayan interactuando con otros para poder utilizar los idiomas que están aprendiendo. Obviamente la repetición frecuente, la repetición es muy importante en el aprendizaje de idiomas. La práctica, ya sabemos que si dejamos de practicar un idioma un tiempo, se nos va. Entonces la práctica es muy importante en cuestión de los idiomas. Esta comunicación, utilizamos, bueno, hay varios métodos de enseñanza de idiomas. Uno es el Communicative Language Teaching, donde se utiliza el idioma dentro del salón para enseñar el idioma, pero también hay muchos métodos aparte bueno, salimos de... Todo empezó con el método de traducción gramática, ¿no? Grammar translation. Hemos vivido muchos cambios en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas desde los 60s. Es un campo, la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, es un campo muy joven en comparación a otros campos como, digo, la historia, la filosofía, la psicología, las matemáticas, son campos muy distintos. El campo de la enseñanza de lenguas es muy joven, pero ha pasado muchas transiciones en los últimos 50 años y ahorita se utiliza mucho lo que, bueno, dependiendo de la necesidad de los alumnos, los métodos cambian mucho, dependiendo también de cuántos alumnos haya en el salón de clase, dependiendo si el alumno quiere desarrollar sus habilidades de escritura, del habla, de escucha, de lectura. Entonces hay diferentes habilidades en cuanto a los idiomas, ¿no? Es diferente si quieres aprender un idioma para poder leer la literatura original de un autor que te gusta en tu campo, o si quieres viajar y utilizar el idioma para poder hablar y comunicarte, es muy distinto lo que necesita un alumno de otro. Entonces, pues hay programas de enseñanza individualizada. Ahorita con las plataformas virtuales puedes tomar clases de idiomas en cualquier parte del mundo, con cualquier profesor. La cuestión de profesor nativo o no nativo es otro tema en el campo de la enseñanza de idiomas. El enfoque en la tarea es otra forma de trabajar, también otro método de trabajar el aprendizaje, enseñanza de idiomas. Entonces hay muchas formas que han surtido a lo largo de los años, dependiendo mucho del contexto. The Army-Based Approach, que surgió para que los soldados pudieran irse a otro país y empezar a hablar y comunicarse con personas locales, es otra forma. La repetición es muy importante, la práctica es muy importante, la interacción es primordial, y pues desarrolla las 4 habilidades también del idioma, ¿no? De hecho, de lo que tú nos cuentas, hay un enfoque que dices, se puede aprender un idioma online, se puede aprender en una plataforma, pero una cosa es yo queriendo aprender un idioma y otra cosa es yo queriendo ser un profesor de idiomas. Y ahí están todos los procesos que tú planteas. Entre esos, por ejemplo, en la realidad en México,
en Ecuador compartimos una realidad similar quizás, es el tema de la correcta pronunciación del idioma extranjero. Y no sé, en México quizás, pero en muchos aspectos en la realidad ecuatoriana es que no se logra esa pronunciación adecuada y muchas veces enseñamos el idioma extranjero a los niños con unas fallas de inicio. ¿Cómo verías tú esta situación? ¿Es así o también en México o no? ¿O se ha logrado mejoras sustancialmente? Yo creo que es en todo el mundo. La cuestión de la pronunciación, digo, el español es mi tercera lengua. Yo primero hablo francés, soy de Montreal, de Canadá, y luego aprendí el inglés y finalmente el español. Hay cosas que siempre van a ser difíciles para mí en la pronunciación, en la conjugación de verbos, en subjuntivos, por ejemplo, y se fosilizan errores a lo largo de los años, del tiempo, por estar repitiendo los mismos errores. Entonces, difícilmente se corrige este tipo de errores, o en la pronunciación es igual. Yo a veces me dicen una palabra y ni la escucho, no sé cómo la digo mal, porque no escucho lo que digo mal. Entonces, la forma de escuchar tiene mucho que ver con cómo lo voy a decir. Pero ¿cuál es el objetivo? Dependiendo del alumno. Si tu objetivo es darte a entender para que las personas con quien vas a interactuar y comunicarte te entiendan, pues no es necesario tener una pronunciación perfecta. No lo es necesario. Muchas personas les da pena hablar otro idioma porque dicen, no hablo perfectamente bien o se va a notar que tengo un acento. Pues no pasa nada. Vas a tener siempre un acento, sí, ¿no? Sí, es muy en cualquier difícil. lado vas a tener un acento, sí. Entonces, pero ese es el punto. ¿A qué te sirve? ¿Para qué lo quieres desarrollar? Entonces, pues depende mucho de tus objetivos como aprendiente. Sí, si eres muy perfeccionista y no quieres hacer errores, pues no lo vas a hablar, no vas a utilizarlo por temor de hacer un error. Entonces, bueno, hay muchas estrategias que se utilizan cuando aprendemos y hablamos idiomas. Una de las estrategias es brincarse a no tener miedo de decir las cosas como pensamos que son. Y haciendo errores te vas corrigiendo. Entonces, es ensayo, error continuamente. Y tú como docente, como formadora de profesores, ¿qué aspectos consideras como aprobar a un estudiante? Digamos, qué sé yo, manejo de la gramática o manejo de la pragmática o las estrategias comunicativas orales, las escritas. ¿Qué es lo que tú dirías, si cumple tales y tales requisitos, es un docente de lenguas? ¿Cuáles serían? Bueno, hay muchas competencias y cualidades, ¿no? Un buen docente de lenguas es alguien que tiene mucha paciencia, puede explicar claramente los conceptos para que el alumno recibe y entiende el input del profesor. Es una persona que planea bien sus clases. La planeación de clase es vital, es importantísima. Dentro de la planeación de clase, el material didáctico que se utiliza para poder enseñar y hacer que el alumno aprende conceptos nuevos, también el material es muy importante.
y tiene que estar adecuado, o ser adecuado al alumno, dependiendo de cómo aprende el alumno. Hay maneras distintas de aprender, ¿no? Entonces, un buen profesor, tiene todas estas cualidades y estas competencias. Tiene que ser una persona que está culturalmente consciente de muchas cosas para poder transmitir esto de la cultura, ¿no? Porque el idioma viene con una cultura, o varias culturas más bien. Entonces, todo esto, hay mucho más para saber si un alumno es buen profesor, pues hay que empezar con la práctica y ver cómo se desarrolla en su práctica docente, cómo lleva a cabo su clase, cómo motiva a sus alumnos, porque la motivación, la forma de motivar a los alumnos también es muy importante. Entonces, bueno, sí, son muchos factores aquí también. Es muy complejo, ¿eh? La persona tiene que ser también muy humana, organizada, ordenada en su planeación. Tiene que saber evaluar cómo va el progreso del alumno también. Por ejemplo, eso de lo que mencionas, la motivación, ¿cómo hace un docente? Porque bueno, dice, señor Alexis, usted es profesor de inglés de este curso. Y en ese curso hay 6 chicos que adoran el inglés, pero quizás hay otros 10 que dicen, yo no quiero saber de esto. Y tú tienes que enseñarles a todos. No puedes decir, ok, con los 6 lo hago y con los otros no importa, no estudien. El director de la escuela dice, todos tienen. Sí. ¿Cómo hago yo con esos que no quieren hacer? ¿Qué recomendarías a un supuesto profesor Alexis de inglés? Sí, y tiene mucho que ver con el alumno y si es materia obligada o si es elección. Realmente el inglés, ¿no? Sí, y muchos, en el contexto de México, por ejemplo, hay un odio y un amor al inglés por varias razones históricas, sociales, políticas, culturales, lo que quieres, que hace que algunos alumnos están súper motivados, vienen y están engaged, están comprometidos con su aprendizaje, quieren lograrlo, y otros que tú tienes que hacer poco a poquito en el salón, hacer que el alumno se siente cómodo. Tienes que crear un ambiente en el aula donde el alumno sabe que puede tomar riesgo y no se van a burlar de él, porque si no va a tomar riesgo, no va a querer intentar hacer cosas un poco más difíciles de lo que puede lograr, puede hacer. Entonces, tú tienes que crear este ambiente de confianza con el alumno, un ambiente donde también se apoyan entre los alumnos, entre ellos los pares, tienen mucho que ver con la dinámica del grupo, pero la dinámica del grupo el profesor lo crea, ¿sí? Con las reglas que establece, con decir que el error aquí está permitido hacer errores. No tengas miedo de pronunciar. No, aquí estamos para aprender y vamos a hacer errores. Y yo les cuento mi historia también, cómo aprendí el inglés, cómo aprendí el español. Pues es con esto de error, vamos aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Y es parte del aprendizaje. Y de hecho, queridos amigos, queridos escuchas, ustedes que quizás también están enfrentando situaciones de enseñanza de idiomas, quizás no hay pocas realidades en la escuela rural de que no hay el profesor de inglés y al profesor de general, pues tiene que buscar mecanismos para apoyar el aprendizaje de la segunda lengua. Han escuchado a Patricia cómo
cómo manifiesta aquello. Vamos a una segunda pausa musical y luego entramos en nuestro último segmento a conversar más sobre formación docente en México y particularmente en la que es la formación docente de la enseñanza de idiomas. Volvemos en un momento. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vosandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con Patricia Huth, la doctora Patricia Huth, profesora de la Universidad de Guanajuato en México. Tú has tenido la oportunidad de enseñar lenguas en Canadá, en México, me imagino también en otras partes. ¿Tú cómo ves esa diferencia entre los aprendices de profesores en Canadá y en México? Dos realidades distintas, dos culturas distintas, incluso dos procesos propios. ¿Qué diferencias, qué semejanzas miras tú? Una realidad a la cual me enfrenté cuando empecé a dar clases en México fue darme cuenta que generalmente hablando, el mexicano es muy consciente de cómo se va a ver por los demás, cómo lo van a percibir. En Canadá no hay tanta estigma, no está tan grande de cómo me voy a ver, si me voy a hacer el ridículo, si me voy a hacer... Pero esta idea está muy fuerte en México. Me he dado cuenta tristemente que he perdido alumnos en mi salón de clase de inglés porque otros se burlaban de ellos. Yo no me daba cuenta hasta después, ya era demasiado tarde, ya se habían salido los alumnos, y cuando me di cuenta de lo fuerte que era este miedo de hacerse el ridículo frente a los demás, empecé a trabajar diferentemente con los alumnos, porque para que tuvieran la confianza, ¿no? De aquí vamos a hacer errores, aquí todos podemos hacerlo sin problema, nos vamos a apoyar, no tenemos derecho de burlarnos de los demás. Esa es una gran diferencia en cómo se desarrolla el aprendizaje en el salón entre Canadá y México, por ejemplo. No viví lo mismo en Canadá. Yo trabajé, aparte, en Canadá trabajé con niños de primero de primaria, de tercero de primaria, de cuarto de primaria. Los niños son muy diferentes, no tienen miedo, son muy naturales. Aprenden como si su cerebro fuera una esponja, ¿no? Ellos solamente empiezan a utilizar el idioma, en el aula era un programa de inmersión francesa, que son programas muy populares, muy conocido y reconocido en Canadá. Por ser un país bilingüe, el gobierno implementó programas de inmersión francesa en muchas partes de Canadá. En población anglófona, ¿no? Sí. Es para bien cerrar esas brechas también lingüísticas, históricas, entre anglófonos y francófonos. Entonces, los programas de inmersión francesa son programas de educación pública que lo paga el gobierno, es igual que es educación pública. Los padres de familia eligen si quieren o no que sus hijos se inscriben en programas de inmersión francesa. Y hay una
hay mucho apoyo porque es una decisión, realmente es una elección que hacen las familias allá de darle esa educación bilingüe a sus hijos para darles más oportunidades en la vida, ¿no? Pero cuando eres un niño en primero de primaria, no te bloqueas emocionalmente con los idiomas como cuando eres adulto. Entonces, son contextos muy distintos y muy diferentes. Pero también he vivido en Canadá con alumnos de secundaria, donde tenían que aprender francés a fuerza. No era una opción. Era obligatorio, pero no estaban en el programa de inmersión francesa, estaban en el programa regular de inglés y tenían que llevar la materia de francés como segunda lengua en la secundaria. Y muchos no querían estar ahí, no querían aprender el francés, no veían el porqué, la utilidad, el propósito de aprender la lengua francesa. Y es otro contexto muy diferente y mucho más difícil para poder motivar, convencer a los alumnos de la gran oportunidad que tienen de aprender otro idioma, ¿no? Pero también en los idiomas tenemos que reconocer la fuerza de todo el contexto político. ¿Sí? El contexto político, económico. Mucha gente dice, quiero aprender inglés, el inglés abre puertas. ¿Cuál puertas? Pues hay que ver. Dicen que el inglés también te ayuda a buscar o a encontrar un trabajo que te va a pagar más. Hay muchas controversias con este tema. Pero pues sí, te abre, a mí, en lo personal, el hecho de hablar idiomas me ha permitido conocer partes del mundo que nunca hubiera podido conocer de otra forma, ¿no? Si no hablas el idioma, ¿cómo te vas a comunicar en la India? Yo en francés no me podía comunicar en la India, en francés, la gente no te entiende, ¿no? Entonces, para mí, aprender inglés me permitió viajar y comunicarme y conocer otras partes del mundo. Te abre el mundo, te abre los horizontes, ¿no? Te abre las perspectivas para tener una visión más amplia del mundo. ¿Sí? Entonces, dependiendo mucho por qué quieres aprender, ¿no? Es muy distinto si te obligan a estar ahí o si tienes 6 años o si tienes 15 años o si tienes 40 años, dependiendo si te obligan a estudiar un idioma por tu trabajo, vas a tener diferentes formas de trabajar y de aprender y de motivación. Y la formación de profesores en idiomas en México, hay varios institutos, hay carreras en cada universidad, hay carreras privadas para enseñar a ser profesor de idiomas, o no mucho. Es como miras, pues muy importante o no es tan importante. No, sí es muy importante, la verdad, más y más, cada vez más importante. Yo estoy en la Universidad de Guanajuato, en el centro de México. Somos una universidad pública, pero hay muchos institutos o instituciones privadas también, donde puedes hacer una licenciatura de 4 años para aprender a ser profesor de idioma. Nosotros tenemos dos programas de idiomas, de formación docente para futuros profesores de idiomas. Uno es la licenciatura en la enseñanza del inglés, que creo que es más conocida porque hay muchos profesores que se forman para ser docentes de inglés. Y también tenemos una licenciatura en la enseñanza del español como segunda lengua para extranjeros
que quieren aprender el español. También es un programa es un programa más nuevo, pero es un programa muy completo y tenemos varios extranjeros que estudian el español en Guanajuato, que es un lugar precioso, Guanajuato. Entonces atrae a muchos extranjeros que vienen a aprender, pero también los mismos alumnos a veces salen del país y se van a otros lugares a enseñar el español como segunda lengua, ¿no? Es una carrera más joven, pero muy bonita, con mucho futuro también. Y bueno, en esto estamos, los dos programas se parecen mucho en su formación docente, con clases de psicolingüística, de sociolingüística, de metodología de investigación, porque también llevamos a cabo proyectos de investigación, seminarios de investigación, clases de, obvio, de adquisición de la lengua, de adquisición del lenguaje, del desarrollo de las 4 habilidades de la lectura, escritura, hablar, escuchar, clases de aprender. Tienes en los dos programas tenemos materias donde tienes que aprender un tercer idioma. Tú como estudiante estás aprendiendo un nuevo idioma para ver para acordarte cómo se aprenden los idiomas, y tienes que reflexionar mucho sobre tu forma de aprender, tu estilo de aprendizaje. Tienes que desarrollar tu autonomía como alumno de idioma para ir practicando fuera del salón de clase, no solamente dentro del salón. Entonces, son clases y cursos que son parte de la matrícula curricular que tenemos dentro de los dos programas, para desarrollar metodologías también de enseñanza, de idiomas, y clases de tecnología educativa, por supuesto. Y hay que ir aprendiendo lo nuevo también, lo que va saliendo, lo que es innovador en la enseñanza. Y sin duda en la educación pública juega un rol importante el Estado y los recursos que dé, y incluso cómo canalizan esos recursos. ¿Qué preocupaciones debería tener el Estado en estos procesos formativos? ¿Qué cosas faltan por dar el Estado hacia esos procesos formativos? Quizás un currículo mejor de la enseñanza del inglés o de las lenguas extranjeras, quizás más recursos para contratar profesores para que vayan a los países de origen, ¿no? Si vas a un país de origen, hablas y mejoras tus habilidades. ¿Cómo ves? ¿Qué crees tú que debería hacer los estados? Esencialmente. Los estados. Bueno, siempre, obviamente, nos quejamos de la falta de recursos para contratar profesores de tiempo completo, por ejemplo. Creo que es algo generalizado. Profesores nativos. Ajá, profesores nativos, pero no siempre los profesores nativos son los mejores. Ajá, okay, ojo, porque no siempre es el caso, porque un buen profesor de idioma también es alguien que ha aprendido otros idiomas y que sabe cómo emocionalmente se encuentra un alumno y cognitivamente también hablando. Bueno, toma un papel, lo cognitivo, lo emocional, la sociolingüística también tiene mucho que ver con el desarrollo de los idiomas, pero una cosa que ayudaría mucho sería que pudiéramos enviar a los alumnos de intercambio, los alumnos que se forman para ser docentes de idiomas, que pudieran vivir más intercambio
intercambio académico con universidades de muchas partes del mundo. Tenemos muchos convenios, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, con una variedad de universidades en muchos países del mundo, pero la falta de recursos para que las familias y los alumnos puedan salir del país y irse al extranjero para poder formarse y complementar su formación docente. Es algo que sí nos ayudaría mucho. Y estamos casi llegando al final de este diálogo con Patricia Huth sobre formación docente. ¿Tú alguna cosa que quisieras referirte en particular, tus palabras finales para nuestros amigos de Radio Voz Andina Internacional? Yo diría, es muy importante la evaluación curricular de los planes de estudios, revisitar los planes, ajustar los planes a las nuevas realidades. Lo aprendimos durante la pandemia con el COVID-19. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje cambió de un día para otro y no estamos lo mejor preparados, digamos, para la tecnología educativa. Hemos aprendido mucho de la pandemia, pero nos hace falta todavía lograr niveles más allá de desarrollo de tecnología educativa para poder tener mejor preparados los docentes, pero para tener los equipos, para tener la conectividad, solamente la conectividad de Internet. Sabemos cómo sufrimos en la pandemia. Creo que México no fue el único país donde los alumnos no se podían conectar. Entonces, falta de infraestructura para poder tener todo esto bien establecido. Nos hace falta todavía, pero ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos metiéndole ganas, sobre todo, de hecho, pues la labor de los docentes, de los formadores de docentes y también de los estudiantes, pues es un trabajo conjunto. Muchas gracias a Patricia por estar esta noche con nosotros. Gracias, como siempre, a ustedes que nos siguen cada jueves a las 7:30 de la noche por Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo en el programa Rompe el Muro, el programa de educación. Y muchas gracias, como siempre, a Tito Chela, que está desde la parte técnica, desde los controles, desde la edición y el armado del programa. Y nos vemos el siguiente jueves con ustedes para otro programa importante sobre los temas cruciales de la educación y la sociedad, la pedagogía, la didáctica. Un fuerte abrazo, salud y alegría. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.